Cerca de ahí está un reservorio natural hermoso, tal vez uno de los últimos pulmones de la ciudad y de la provincia. Los pobladores del lugar lo llaman la Laguna de San Diego, también Laguna de Patos. No es difícil adivinar por qué. Viajeros, esta es la Laguna de San Diego. Hasta aquí llegan aves migratorias de diferentes países del mundo. Este es uno de los más importantes recursos que tiene este distrito. Este mágico lugar está ubicado en las inmediaciones del sector de San Diego y el puerto Casma. En los meses de mayo a septiembre alcanza una mayor longitud y profundidad por las filtraciones del mar, el río Casma y las aguas de regadío. Aquí se forma un microclima especial, con una flora peculiar. Las algas con peces como los monengues y aves como las gallinetas y los patos migratorios que vienen desde Canadá y otras partes de Norteamérica para alimentarse. Debido a las microalgas, el color de sus aguas es verde oscuro y anaranjado. Luego de haber conocido una parte de la historia del puerto Casma, me puse a pensar en el coraje mostrado por la gente que nació o vivió aquí. Pero si de coraje y valentía hablamos, tenemos que hablar del glorioso pasado del pueblo de Casma, pues aquí se forjó hace miles de años el más grande imperio que se haya visto en esta parte de la región. Sí, hablamos de Sechín. Vamos rumbo al templo de Sechín, una de las culturas más antiguas de América. Esta es una mototaxi, el transporte más usual para llegar hasta esa zona. Allá nos vemos. Sechín está relativamente cerca de la ciudad de Casma, y para llegar allá no hay mayor inconveniente. Llegamos al Museo Max Uhle de Sechín. Acompáñenos. Luego de un viaje de 10 minutos por fin hemos llegado. Estamos nada menos que en el complejo arqueológico de Sechín. Aquí no solo se encuentra el majestuoso templo de Cerro Sechín, del cual hablaremos al detalle más adelante, sino también un museo de sitio que expone los mejores vestigios del pueblo Sechín. Es aquí donde haremos nuestra primera parada. El museo recoge muestras de herramientas y textilería usados durante ese tiempo, pero además presenta maquetas muy bien detalladas de lo que fue la arquitectura de Sechín. Aquí se han encontrado cocinas hechas de piedra, está muy cerca al mar y es posible que fue un asentamiento donde estuvieron de paso las personas hace 6.000 años antes de Cristo. ¿De qué zona estamos hablando básicamente? Cerro Prieto está
muy cerca al mar, Puerto Casma, y básicamente se encontraron, como te digo, cocinas muy antiguas de piedras donde tenían huecos donde ingresaba la leña para salir el fuego, ¿no? Estamos hablando de un periodo lítico, ¿no? Es precerámico muy antiguo, es el inicio quizás de la vida aquí en este territorio de Casma. El guía turístico Herbert Rodríguez León nos dio importantes aportes sobre lo que significa este lugar. Esto es una réplica con las medidas exactas que tuvo o que tiene dentro del templo de Sechín. El edificio de barro está constituido por adobes cónicos, luego fue enlucido también con barro y hicieron también algunos ídolos. En este caso vemos al pez el monengue, que es un pez mitológico que generalmente lo encontramos en los ríos y en un lago de acá llamado San Diego. Es un pez muy importante en la alimentación de aquellas personas de aquella época. También encontramos al puma, al dios mitológico Con. Este dios en aquella época abundaba en esta zona y es posible que jaurillas de estas especies pues avanzaban desde la parte alta y bajaban por la zona Yunga y finalmente a la orilla del río bajaban a toda esta zona y tenían asustados a este pueblo. Entonces ese miedo que persistía sobre ellos a consecuencia quizás de los ataques que hacían estos felinos, entonces para ellos era algo mitológico, un ídolo muy importante de aquella época, un dios para ellos. Aquí podemos apreciar en menor escala lo que es el más antiguo rastro de civilización en América, la plaza circular hundida de Sechín Bajo, una construcción que tiene más de 5.500 años de antigüedad. No solo Sechín se expone en esta sala, otras culturas también son abordadas en este museo. Pero lo que nos trajo aquí es nuestro deseo de conocer el templo arquitectónico del Cerro Sechín, sin duda uno de los monumentos arqueológicos más importantes del Perú, dada su antigüedad, belleza arquitectónica y contenido cultural. Viajeros, estamos en el templo de Sechín, uno de los guerreros más antiguos del Perú. Este templo fue descubierto por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello Rojas. Aquí también vamos a conocer un museo del sitio que lleva el nombre de un arqueólogo alemán, Max Uhle. Vamos a conocerlo. El templo luce una fachada construida con losas de piedras grabadas con insinuantes motivos de guerreros en procesión, cuyo significado aún no están del todo definidos. Esta arquitectura fue descubierta por el eminente arqueólogo peruano Julio Cetello en 1937. Desde entonces ha sido una constante fuente de descubrimientos asombrosos. Sechín es un complejo formado por 7 estructuras, 6 de ellas construidas con piedra y barro, y una con adobes cónicos, típicos del periodo arcaico, 1600 años antes de nuestra era. Están distribuidos de manera que 2 de las estructuras ocupan la parte central. Una de estas es llamada el edificio principal, con planta rectangular, esquinas curvas y 51 metros de largo por lado, que es el que ostenta las piedras grabadas en su cara exterior y que cubre las estructuras de adobes cónicos que tienen relieves de barro. Las otras 4 estructuras se ubican en pares a ambos lados del edificio principal. Este templo está constituido de 2 edificios. El primero, que es el edificio de barro, que está construido con adobes cónicos y troncocónicos, y el segundo, que es lo que estamos observando, el edificio de piedra, con muchas figuras, litoesculturas diseñadas o talladas en bajo relieve. Sechín es el destino favorito para turistas de todas partes del mundo.
Aquí encontramos no solo casmeños o peruanos recorriendo las instalaciones, también gente de otros países que, fascinados por la grandeza de Sechín, llegan hasta aquí para satisfacer su curiosidad. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Claude. Claudette. Claude o Maite. Claudette o Maite. Sí. ¿De qué zona, de qué parte del mundo viene usted? ¿De qué parte del país? Múnich. De Múnich. De Alemania. Múnich, De Alemania. Sur de la Alemania. Ah, sur Alemania. Está totalmente impresionada con la cultura Sechín entonces, con el templo. He visto Es una... nuestro primer viaje. Es el primer viaje acá a Sechín. Se quedó impresionada con los guerreros que ha visto seguramente. Estupendo. Estupendo. Llama la atención las figuras grabadas en los monolitos que rodean el templo. Las figuras evocan guerreros en jornadas de lucha, y junto a ellos sus víctimas con un gran sufrimiento a cuestas. Mira, aquí encontramos a uno de los personajes que realmente está muy conservado dentro de todos los personajes que tiene este templo. Aquí vemos claramente al guerrero que tiene en la cabeza, estamos viendo aquí un gorro que era de combate de aquella época, y al lado posterior encontramos un plumaje, y luego sobre la mejilla va cayendo lo que es una pintura como un camuflaje de guerra, ¿no?, que impactaba en aquella época. Vemos también aquí un hacha que en aquella época era de piedra. Recordemos que estamos hablando que es un precerámico, e inclusive por el diseño se ve que es una piedra filuda de aquella época, y aquí vemos una especie de porra en la parte inferior. Entonces es un hacha con doble significado de guerra, ¿no? Por este lado podías cortar y por este lado podías golpear, ¿no? Aquí vemos cabezas decapitadas y la expresión de dolor en algunos de ellos, como la boca entreabiertas, se puede visualizar los dientes. También se está observando aquí, por ejemplo, que posiblemente hasta le ha sacado algún órgano, como la lengua, por ejemplo, que está emanando sangre. Estos indicios no solo revelan la condición de guerreros de los hombres de Sechín, sino su alta identificación con la causa social. Así vemos también muestras gráficas de las faenas de mar y ceremonias religiosas, pues era evidente su alta religiosidad y su adoración a deidades felinas. Es esta valentía y coraje mostrado por sus guerreros que Sechín se hizo grande y dominó por un largo periodo la costa peruana en esta parte de la región, llegando a significar una gran influencia para las sociedades que llegaron después, entre ellas Chavín. Lo que estamos observando aquí es un personaje que está danzante. Vemos que en la parte un guerrero, que la mano izquierda tiene un arma con puntas, ¿ya?, que posiblemente pudieron ser espinas muy grandes, y tiene un gorro de combate, e inclusive el rostro se ve la pintura que cae por la mejilla. Aún maravillados por la belleza de Sechín, nos topamos con este parque lítico, ubicado en el mismo complejo arquitectónico. Es curioso descubrir cómo las culturas prehispánicas del valle usaban el mismo recurso como parte de su arte. Las piedras representaban el lienzo en el que los antiguos pobladores expresaban su manera de pensar y sus creencias.